Hola, bienvenidos a otro episodio de la serie La Cruz de Cristo. En esta ocasión vamos a tener una lección un tanto desgarradora. Vamos a ver qué fue lo que le hicieron a Jesucristo el último día de su vida. En esta serie hicimos un episodio de introducción donde vimos por qué necesitamos un Salvador. Después analizamos con detalle el concepto de la ira de Dios, o sea, de qué nos salva Jesús. Y hoy vamos a ver tortura y muerte de Jesús, que es lo que pasó con Jesús una vez que fue capturado en Getsemaní y todos los hechos que se desencadenaron a partir de ese momento. Recordemos que ahí en el Getsemaní Jesús había estado orando a su Padre Celestial en un momento muy dramático de su vida. Mateo nos lo narra así en el capítulo 26, donde dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 3 versículos más adelante dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y Lucas también nos agrega que en ese momento ocurrió esto, dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué estaba pasando allí? Jesús sabía lo que le esperaba. Jesús sabía cuál era el dolor físico que le iban a infligir, pero más aún, sabía que por encima de eso, siendo él un ser puro, iba a recibir la inmundicia de nuestro pecado y el castigo que correspondía a ese pecado. ¿Y quién iba a infringir eso? Su Padre Celestial. Porque la ira de Dios se iba a manifestar plenamente y con todo su poder en esa cruz. Y es a esa copa a la que Jesús se refiere cuando dice: ay, si fuera posible. Pero él sabe que no es posible por 2 razones. La primera, porque es la voluntad del Padre la que se va a hacer, y la voluntad del Padre era que ese sacrificio se hiciera y que él entregara a su Hijo, su tesoro más valioso, para salvación de aquellos que le iban a confesar como Señor y que iban a formar parte de su iglesia. Ese era lo primero. Lo segundo, Jesús voluntariamente fue allí. Jesús no fue obligado. Jesús sabía qué era lo que estaba haciendo. Y como parte del nuevo pacto, Él fue a salvar a aquellos a quien el Padre le había indicado. Sin embargo, saber lo que iba a pasar le provocó un grado de estrés tan alto que se le rompieron vasos capilares. Este es un fenómeno médico documentado, y parecía que sudaba sangre. Y es lo que nos describe Lucas en su Evangelio. Así era el grado de estrés, la intensidad de ese estrés que tenía Jesús en ese momento. Bueno, sabemos que lo capturan allí en Getsemaní y se lo llevan los judíos para el Sanedrín y a la casa de Anás y Caifás. Eso lo vamos a ver más adelante. Y después lo llevan donde Poncio Pilato, y en una de esas ocasiones Poncio Pilato ordena que lo azoten, y entonces lo flagelan. La palabra flagelación viene del flagrum, que es el látigo que se usaba para flagelarlos, y ahí tenemos 2 posiciones distintas que se usaban para flagelar a las personas. Una era esta que está aquí a nuestra izquierda, que es que tenía esta columna un poquito más baja. Aquí le sujetaban sus brazos y la persona quedaba encorvada. Esta posición de estar encorvado lo que hace es tilintar la piel, y cuando le daban los azotes la piel se rasgaba con más facilidad. Ahora piensen el dolor que implica que lo estén azotando a uno en esta posición. La otra posición es esta otra, que es más como más de pie, digámosle así. Y amarrados los brazos en la parte superior de una columna, y lo azotaban de esta manera. Aquí a la izquierda vemos el flagrum, o el azote que se usaba, que era un mango
de madera, unas, llamámosles cuerdas, por llamarle de alguna manera, de cuero, y aquí en las puntas les ponían unos huesitos de carnero o les ponían unos ganchos de hierro o le ponían de los dos. Habían diferentes tipos de flagrum. Y entonces esto, ¿por qué lo hacían? Porque para cuando se daba un latigazo en la espalda de quien estaban infringiendo estos azotes, se rasgara estos huesitos y estos ganchitos de hierro, rasgaran la piel y rasgaran los músculos, el tejido muscular que estaba ahí, causando un gran dolor. Y vean, la flagelación no era solamente en la espalda, era en todo el cuerpo. Estos hombres que flagelaban eran unos expertos en flagelación. Ellos sabían exactamente qué era lo que había que hacer, dónde había que flagelar, dónde causaba más dolor, pero ellos sabían qué no hacer porque la persona no podía morir ahí. Esto formaba parte del tormento, pero faltaba más. El tema es que cuando Jesús es azotado, estos no estaban. Entonces, soldados, llamémosles comunes y corrientes, son los que llevaron la flagelación adelante y se excedieron en el caso de Jesús. Ahora bien, los expertos flageladores, vemos aquí a la derecha, lo hacían de afuera para adentro, porque de esa manera ellos habían encontrado una técnica para dejar unas marcas correctas y para que la piel se fuera de alguna manera estirando y estirando, y llegaba un punto donde los azotes ya no arrancaban piel, arrancaban músculo porque el cuerpo estaba en carne viva. Esto era terrible, esta era una forma de atormentar y de torturar espantosa. Bueno, Jesús pasa por ahí y entonces después le ponen la famosa corona de espinas. Juan dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas a nuestro rey, al ser más puro y santo del universo. Mateo lo describe así: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Esto tiene una particularidad: esas espinas, que eran más o menos como de 1 pulgada de largo, se entrelazaban entre el cuero cabelludo de Jesús, y el cuero cabelludo de todos nosotros tiene una población altísima, una densidad altísima de vasos capilares. Entonces, cuando esas espinas rompían o rasgaban los vasos capilares, se sudaba copiosamente. Por eso cuando nosotros nos herimos, y tal vez no es profunda la herida, sino es superficial en nuestro cuero cabelludo, sangramos muchísimo. Es por esa razón, porque hay mucha concentración de vasitos capilares. Entonces Jesús, podríamos decir que después de que le ponen la corona, estaba hecho un baño de sangre. Ahora vamos a otro detalle que tal vez también a lo largo de la historia se ha digamos, malentendido. Los romanos tenían 2 tipos de cruces. Esta que está aquí a la izquierda se llamaba la cruz Tao o la crux comisa, y esta de aquí a la derecha se llamaba la cruz latina o la crux inmisa. Y la diferencia es que la cruz Tao, esta parte vertical que se llama el estipe, terminaba aquí arriba en la parte horizontal que se llama el patíbulo. Mientras que en la cruz latina sobresalía un poco más y entonces el patíbulo estaba más abajo, teniendo esta forma. En el arte nuestro sacro se ve y se usa esta cruz. Pero en las épocas de Jesucristo era esta con la que crucificaban. Entonces los expertos afirman que es muy probable que Jesús haya sido crucificado en una cruz Tao. Y además, esto lo hace todavía más probable porque el patíbulo, o sea, esta parte horizontal, era la que se cargaba camino a la cruz. Porque el estipes, la parte vertical, ya estaba allí. Entonces, cuando llegaban allá y los crucificaban, aquí, esto tenía un hoyo, aquí en el centro, esto lo subían con unos mecates y unas poleas y colgaban o dejaban caer el patíbulo con la persona allí.
de haber sido una cruz latina, el peso que tenía este stipes, que era pesadísimo, las dos cosas juntas, es imposible que le haya llevado un ser humano caminando hacia el Calvario, y menos después de haber sido azotado de la forma como fue azotado Jesucristo. No es posible, la cruz es demasiado grande para ser cargada como a veces vemos en películas de Semana Santa, que anda en una cruz así, pero no es así. Lo que llevaban era el patíbulo. Bien, y además, un detalle interesante es este que está aquí, que le ponían los títulos que decía Jesús Nazareos Reis Ioherium, que es Jesús Nazareno Rey de los Judíos, en hebreo, en griego y en latín. Aquí hay un detalle que poca gente lo nota, que es esto que está aquí, el cedile. El cedile es algo que los romanos agregaron a la cruz o al proceso de crucifixión que no tenía antes. Esta cosa de la cruz y esta forma de morir era una forma de morir de los cartagos, del norte de África. Los romanos agregaron esto que está aquí, que es el cedile, para que el crucificado pudiera apoyar sus pies aquí y entonces impulsarse para poder respirar, para inhalar y exhalar, y entonces prolongar la vida y el tormento de esa persona en la cruz. Sin esto, esta persona terminaba por agotarse en su respiración y se asfixiaba, porque estaba el cuerpo colgando. Pero con esto le prolongaban el tormento. Así eran ellos de crueles, digámoslo de alguna manera. Y después también viene el tema de los clavos. Los clavos no se clavaban aquí, como en algunas ocasiones sale, en el centro de la mano. Si fuera así, es imposible que la persona se sostuviera, se rasga todo esto, se desgarra todo esto. Los clavos eran clavados en la muñeca, aquí, exactamente aquí donde estamos señalando. ¿Ok? Y ellos lo que hacían era tratar de evitar pasar por alguna de estas arterias para que no se desangrara la persona. Pero lo ponían allí porque eso permitía, o más bien evitaba, que se desgarrara todo y atravesara los clavos las manos. Entonces eran clavados por las muñecas. Y el tamaño de los clavos, vean ustedes, así de 13 a 18 centímetros. Ese tamaño de clavos fueron los que usaron para las manos y los pies de nuestro querido Señor Jesucristo. Bien, ahora veamos la muerte. En la muerte, y podemos ver aquí algunos detalles relacionados con lo que ocurría, y ahora lo vamos a ver desde el punto de vista médico, con el testimonio de un médico, pero lo que ocurría aquí. El crucificado hacía todos sus esfuerzos por respirar, sea por inhalar y exhalar. Pero todo el peso del cuerpo que estaba cayendo por aquí generaba una presión inmensa en unos musculitos que están entre las costillas, que se llaman los músculos intercostales. Y después hay otro tipo de músculos alrededor, digamos, están los lumbares, están los músculos que están frontalmente aquí en la parte de adelante por esta área abdominal, y después claramente tenemos los músculos de los brazos y tenemos los músculos de los pies. Y entonces todo esto era afectado por la crucifixión porque la persona no podía respirar bien. La persona tenía el cuerpo como caído y presionado y la respiración se hacía sumamente difícil. Además, recordemos que a Jesús se le perforó el corazón con una lanza, porque se le fue a decir a Poncio Pilato que ellos no podían estar mucho tiempo ahí en la cruz, aunque en teoría la crucifixión era por varios días, porque venía el Shabbat, o sea, el día del reposo al día siguiente, y era un día santo, y que por favor mejor aseguráramos, o se aseguraran más bien que el Señor estaba muerto. Entonces ellos se fueron para el Monte Calvario a quebrarle las piernas a los tres que estaban ahí, quebrarle las rodillas. Con unos mazos les quebraban las rodillas para que ellos no pudieran alzarse con las rodillas y de esa forma inhalar o exhalar y continuar viviendo. Y entonces de esa manera se asfixiaban y morían. Pero la idea no era esa, es que venía ese Shabbat.
La idea era que se quedaran ahí, inclusive con el correr de los días las aves de rapiña venían y los picaban todos y les arrancaban piel y les arrancaban los ojos y eso era de verdad lamentable. Pero bueno, ese día van a quebrarle las piernas a Jesús y a los otros dos y cuando llegan donde Jesús ya Jesús había muerto. Entonces el centurión o el soldado toma una lanza y le perfora el corazón. ¿Y qué es lo que pasa cuando le perfora el corazón? Hay como una membranita alrededor del corazón que se llama el pericardio, donde cuando la persona se asfixia se llena de agua. Entonces, cuando entró la lanza y perforó el corazón, dice la Biblia que salió agua y sangre. Claro, sangre que estaba en el corazón y agua que estaba en el pericardio. Qué precisa es la Biblia. Por eso creemos tanto que es la palabra de Dios, porque narra cosas que después los médicos venían a confirmar. Hay un médico que escribió un artículo muy famoso, el doctor Truman Davis, lo escribió allá por el año 1965, que analizó, bueno, esto es mucho más amplio el artículo, yo les voy a citar nada más un poquito de él para que tengamos una idea de lo que pasó desde la perspectiva médica allí. Ya hablando de cuando estaba crucificado, dice el doctor Davis que al empujarse hacia arriba para evitar este tormento por estiramiento, colocaba todo su peso sobre el clavo que atravesaba los pies. Nuevamente se producía una agonía de dolor ardiente al desgarrar el clavo los nervios entre los huesos metatarsianos de los pies. En este punto se producía otro fenómeno. Al fatigársele los brazos, grandes oleadas de calambres le pasaban por los músculos engarrotándolos con un profundo dolor punzante que no cedía. Con estos calambres se producía la incapacidad de impulsarse hacia arriba. Al colgar de los brazos, los músculos pectorales, grandes músculos del pecho se paralizaban y los músculos intercostales, pequeños músculos entre las costillas, no podían actuar. Se podía inhalar el aire a los pulmones, pero no se podía exhalar. Jesús luchaba por elevarse para tener al menos un pequeño respiro. Finalmente, el nivel de dióxido de carbono de los pulmones y del torrente sanguíneo aumentaba y los calambres se atenuaban parcialmente. Esto es un poquito del artículo del doctor Davis. Les recomiendo, está en línea. Busquen el artículo La crucifixión desde el punto de vista médico publicado por el doctor Truman Davis. Bien. Y ahora vamos a analizar las últimas 24 horas de vida de Jesús. Y aquí tenemos a nuestra derecha como un croquis o un mapita de Jerusalén. Entonces vamos a ir viendo paso a paso qué pasó en esas 24 horas. Bueno, iniciamos en la noche, cuando allá en el aposento alto, en la parte sur, que será suroeste de la ciudad, se celebró la última cena. Ahí Jesús celebró la Pascua con sus discípulos y además allí instituyó una de las dos ordenanzas que quedaron en la iglesia, la conmemoración de su muerte a través de la comida del pan y la bebida del vino. Bueno, del aposento alto, Jesús se traslada con sus discípulos fuera de la ciudad, al Monte de los Olivos, donde está con ellos y los deja por un ratito para ir a orar al jardín de Getsemaní, al huerto de Getsemaní. Y allí oró a nuestro Padre Celestial, la famosa oración esta de que si es posible pasa por mí esta copa. Fue allí donde él sudó copiosamente y se le rompieron sus vasitos capilares y parecía que estaba sudando sangre. Allí mismo en el Getsemaní es donde viene Judas Iscariote con los demás y es arrestado Jesucristo. Allí es donde se lleva a cabo la traición. Y una vez que es arrestado, es llevado allá abajo a la casa de Anás, que había sido sumo sacerdote antes, y era el suegro de Caifás, quien es el sumo sacerdote actual, que vive allí mismo en ese mismo complejo. Y tanto Anás y Caifás entrevistan a Jesús y luego,
convocan un juicio nocturno e ilegal ante la autoridad religiosa más importante de Israel, que era el cuerpo de 70 ancianos llamados el Sanedrín. Y es ahí donde en teoría lo juzgan, llaman testigos falsos, y es allí donde Jesús se manifiesta como quien es Él. El sumo sacerdote se rasga las vestiduras y dice que ya no es más necesario seguir el juicio porque Él confesó su blasfemia. Bueno, una vez eso, es llevado al día siguiente donde Poncio Pilato, allá en la fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia era una fortaleza romana del ejército del Imperio Romano, que estaba en la parte, digamos, norte del Templo de Jerusalén. Allí estaban ellos, allí estaba el pretorio y allí estaba Pilato. Entonces ellos llevan a Jesús a Pilato para denunciarlo y de alguna forma ejercer influencia sobre los romanos para que lo mataran, porque ellos no podían matarlo. Roma tenía prohibido eso, solo podía bajo permiso, o ya sea los romanos o bajo permiso de los romanos. Entonces ahí lo que pide es que sea Jesús juzgado y sea encontrado culpable y sea Jesús crucificado. Pero entonces Pilato dice, no, llévelo donde el rey Herodes. Y entonces sale de la fortaleza Antonia y se va a la casa de Herodes. Donde Herodes, para ver qué opinaba Herodes ya lo ve, no encuentra falta alguna en él, y entonces lo llevan de vuelta a donde Pilato. Y allá donde Pilato es donde famosa esta parte donde se lava las manos, la esposa de Pilato tuvo un sueño aterrador, y es allí donde se le juzga, y es presentado y condenado a los judíos. Es allí donde se grita que liberen a Barrabás y que crucifiquen a Jesús, y todo eso ocurre en ese momento allí. Entonces Pilato ordena que lo azoten, y ahí ocurre ese terrible momento donde lo azotaron con un flagrum, ¿verdad? Con un azote, con un mango de madera y unas tiras de cuero donde al final habían huesitos de cordero y habían también ganchitos de hierro, y le rasgaron y lo dejaron terrible en esos azotes. Y allí mismo también, de forma burlona, le ponen un manto y la corona de espinas que lo hace derramar sangre copiosamente por su cara, y lo condenan a crucificarlo, y entonces se lo llevan fuera de los muros de la ciudad a un lugar que se llamaba el Calvario o el monte Gólgota. Es allí donde miles de años atrás Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y donde nuestro querido Señor provee un chivo que estaba enredado en un matorral para el sacrificio, para que sustituya el sacrificio de Isaac. Siendo esto tipológico de la muerte de Cristo en el mismo lugar, años después. Bien, allí Jesús lo llevan caminando con la parte superior de la cruz, en la llamada del patíbulo, y es crucificado a las 9 de la mañana, ahí en el Gólgota. Y es allí donde a las 12, de 12 a 3 de la tarde, hay una oscuridad y unas tinieblas terribles por todo lugar. Y también es allí a las 3 de la tarde donde el Señor muere, donde Él entrega su espíritu. Es ahí donde Él dice, consumado es, y es allí donde Él entrega su espíritu y muere. Muere en su naturaleza humana. Por favor, no pensemos ni por un momento que muere en su naturaleza divina, porque Dios es eterno. Dios no puede morir. Y allí en Él estaban las dos naturalezas simultáneamente, digámoslo así. Él era verdaderamente Dios, porque era la segunda persona de la Trinidad encarnada en Jesús, y verdaderamente hombre, porque había nacido de la Virgen María, y ese día, a las 3 de la tarde, estaba muriendo en la cruz. Bueno, ¿qué sigue? En ese momento de su muerte hay un terrible terremoto. También dice la Biblia que se abren las tumbas y andan los muertos por Jerusalén. Y el velo en el templo, allá a nuestra derecha, el velo era
un gran velo, ¿sí? Que dividía dentro del templo dos estancias. Una se llamaba el lugar santo, donde los sacerdotes entraban todos los días a quemar incienso, y otra se llamaba el lugar santísimo, detrás del velo, donde una vez por año el sumo sacerdote entraba el día del perdón, el Yom Kippur, a, al lugar santísimo donde Dios se manifestaba, era donde Dios se le manifestaba a Moisés también. Ahí entraba, rociaba con sangre el arca y el propiciatorio, y ese día salía y se sacrificaba un chivo y el otro se enviaba al desierto. Ese era importantísimo. Solo el sumo sacerdote, después de haber hecho sacrificios por sus propios pecados, y una vez al año nada más, podía entrar al lugar santísimo, porque era allí donde Dios se manifestaba. Bueno, al romperse el velo de arriba a abajo, o sea, de forma milagrosa, porque un ser humano lo podría romper de abajo para arriba, pero no de arriba para abajo, lo que está diciéndonos las Sagradas Escrituras es que ahora ya no hay nada que se interponga para que nosotros podamos recurrir a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Ya no hay intermediarios llamados los sacerdotes o los puentes o los pontífices, sino que ahora tenemos el espacio abierto para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces el velo se rasga porque Cristo había muerto y por tanto había pagado toda nuestra carga de pecado, y ya nosotros, siendo Cristo, habiéndose imputado nuestro pecado y trasladándonos Él a nosotros su santidad, podemos venir a estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y eso pasa, se rasga el templo. Después José de Arimatea se va a pedir, a solicitar el cuerpo de Jesús, a que se baje de esa cruz para sepultarlo antes del día del reposo. Le es otorgado el permiso y José de Arimatea toma el cuerpo de Jesús y es sepultado en un huerto donde había un sepulcro, y allí es sepultado Jesucristo, terminando así este episodio de su vida. Debo decir que el lugar donde es sepultado Jesucristo no es conocido, no se sabe. Hay una iglesia hoy en día que se llama la Iglesia del Santo Sepulcro allá en Jerusalén, pero la verdad es que no hay evidencias claras y concretas de que fue allí donde estaba el sepulcro de Jesucristo y donde Él fue sepultado. Con esto Él ya termina esas terribles 24 horas que nos trajeron a todos nosotros salvación y vida eterna. Esto de la crucifixión de Cristo de verdad que es terrible. Nosotros cuando miramos a la cruz, uno podría decir, sí, a mí no me costó nada. Y la gente dice, la salvación es gratis para nosotros. Sí, claro, pero fue obtenida por Jesús, quien dio y pagó el precio más alto de todos, que fue su vida. No podemos pensar en que fue barata o gratis. Costó la vida del ser humano más puro y santo y bueno que ha pasado por esta tierra. Nuestro precioso Señor Jesús de Nazaret. Bien, en nuestra siguiente lección vamos a ver el tema de solo Jesús salva. Y es aquí donde los cristianos nos diferenciamos. A veces nos acusan de exclusivistas porque es solo Jesús, porque no puede haber otro, y vamos a demostrar que es imposible que haya otro. O era Jesús o no era nadie. Mis queridos hermanos y amigos, comprendo que este video fue un poquito crudo, nos toca el corazón cuando vemos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, los azotes, la corona de espinas, la cruz, lo que sufrió allí, particularmente lo que sufrió cuando se le imputó nuestro pecado, cuando nuestro Padre Celestial descargó su ira perfecta para castigar el pecado de todos aquellos que Jesús iba a salvar. Y eso, con ese dolor y ese sufrimiento y ese tormento, es lo que nos dio a nosotros salvación y vida eterna. Mis queridos hermanos y amigos, mil gracias por su tiempo, por dedicarle el tiempo a ver este video. Gracias por seguir este curso y por seguir esta serie de la cruz de Cristo. Y como siempre,
Les deseamos 1.000.000 de bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en el siguiente video. Mil gracias.